soy César Mordachi, docente de Tipografía 1, y les presento una serie de pequeños tutoriales para empezar a familiarizarnos con InDesign. Cuando hablamos de Adobe InDesign, hablamos de un programa de autoedición. Un programa de autoedición nos hace pensar en la especificidad de los programas, es decir, pensar para qué voy a usar determinado programa. En ese sentido, cuando pensamos en programas de edición de imágenes, a todos nos viene a la mente Adobe Photoshop. Si pensamos en programas como un procesador de textos, todos pensamos invariablemente y quizás lamentablemente también en Microsoft Word, como también en Microsoft Excel cuando pensamos en un programa de hojas de cálculo. Un programa de autoedición, de alguna manera, es un programa que sirve para reunir la producción que hacemos en programas como Photoshop e Illustrator. Y un ejemplo de esa categoría de programas es Adobe InDesign. Un programa que a veces lo consideramos un poco más técnico, si se quiere, pero no es un programa al que uno deba temer, ¿sí? Es un programa que, por el contrario, es muy amigable y van a terminar valorando realmente las herramientas que ofrece para la composición tipográfica. De hecho, la gran diferencia de Adobe InDesign con otros programas de Adobe es que permite un manejo tipográfico, un manejo de la composición tipográfica extremadamente delicado y muy ajustado. Con InDesign abierto, uno pensaría que lo más lógico es empezar por mostrarles cómo crear un documento. Sin embargo, InDesign tiene una serie de preferencias generales predeterminadas que vale la pena revisar y en algunos casos cambiar. Para eso vamos a ir a InDesign, Preferencias, General. De esa manera se abre un panel de preferencias con un montón de cosas que vale la pena explorar y revisar que tienen que ver con nuestro flujo de trabajo, con la apariencia del programa y muchas cosas más. A mí concretamente me interesa destacar 3 pestañas. Por un lado, la de texto. Por defecto, acá tenemos una opción que inexplicablemente viene destilada, que es la de aplicar interlineado a párrafos enteros. Como yo ya tengo mi InDesign configurado para la manera en que trabajo, en este caso lo tengo tildado, pero asegurémonos de que esta opción, repito, aplicar interlineado a párrafos enteros, esté seleccionada. Esta opción sirve para que no nos pasen cosas como la del primer práctico, en las que componemos un bloque de texto, un mismo párrafo en el que el interlineado varía. Con esto nos aseguramos de que no importa si tengo seleccionado el párrafo entero o solo una palabra de ese párrafo, siempre que altere el interlineado se va a estar alterando de manera solidaria entre todas las líneas. Otro ítem a tener en cuenta para verificar que esté tildado es el de usar comillas tipográficas. Más adelante vamos a aprender de ciertas comillas que son falsas, que no sirven. Entonces, si tenemos esto tildado, nos aseguramos de que las comillas que usemos siempre sean las tipográficas. La otra pestaña es la de unidades e incrementos. La unidad tipográfica por excelencia es el punto tipográfico. Por defecto, en las unidades de regla vamos a tener seleccionado los milímetros como unidad de medición. Sin embargo, como vamos a trabajar tanto el cuerpo tipográfico como el interlineado con la unidad tipográfica de medición por excelencia, que es el punto tipográfico, si somos un poco obsesivos podemos también trabajar las reglas y todas las dimensiones del documento en la misma unidad. Entonces lo que puedo hacer acá es seleccionar que las unidades de regla también se manejen según los puntos tipográficos. La tercera pestaña que vale la pena revisar es la del diccionario. En esta nos tenemos que asegurar de que el idioma predeterminado sea el español y no otro. ¿Por qué es tan importante esto? Si voy a trabajar con cortes de palabra, y la realidad es que en cualquier composición tipográfica quizás me encuentre ante la necesidad de hacerlo, ese corte de palabra lo hace automáticamente el software. Si el software hace el corte de palabras de acuerdo con las normas de corte de palabra de separación en sílabas de otro idioma, ese bloque de texto que estoy componiendo, por más que esté en español, va a tener los cortes de palabra mal aplicados. Entonces es fundamental que el idioma, si voy a trabajar en español, claro está, esté configurado como español. Y en esta pestaña hay otro ítem que de alguna manera se solapa con el uso de comillas tipográficas que decía antes, que es el de las comillas dobles. En español, las comillas que corresponden no son las inglesas, que son las que aparecen acá y que son las que habitualmente manejamos y con las que estamos más familiarizados, sino que son las francesas o españolas. Acá tengo una apuntadora que me recuerda que haga este chiste. Las comillas no son así, sino que son así. Entonces en este ítem, en este espacio, tengo que seleccionar que las comillas que aparezcan por defecto sean las francesas o españolas. No tenías que meterte en el video. Pero sigamos, dale.
Con todas esas opciones seleccionadas, entonces doy OK y estos parámetros que modifiqué ya quedaron establecidos para mis futuras sesiones de trabajo en InDesign. Con todo eso definido, vamos a crear entonces un documento. Vamos a ir a Archivo, Nuevo, Documento. Y acá aparece el panel de Nuevo Documento, donde voy a tener una pestaña en la que se almacenan los formatos que usé más recientemente. Puedo también tener guardados de manera como plantillas ciertos formatos, y también tengo otras pestañas que me proponen diversos formatos según el tipo de pieza en el que voy a trabajar, si es una pieza para imprimir, una pieza web o una pieza para una plataforma móvil. Ahora bien, lo que más me interesa mostrar de este panel en este momento es esta área que está en el extremo derecho. Acá tenemos el título que le voy a poner al archivo con el que voy a trabajar, y tengo el formato. Voy a poder definir el ancho y el alto. Como ya tengo seteado los puntos como unidad de medida por defecto, me está mostrando los puntos, las medidas en puntos. Ahora bien, si a mí por ejemplo me dijeron que tengo que trabajar en una A3, o yo definí obviamente el formato A3 de trabajo, lo que puedo hacer es introducir la medida asegurándome de indicar el sistema, la unidad en la que estoy trabajando. Entonces pongo 420 milímetros, que es el ancho que tiene una hoja A3, y automáticamente el software convierte esa medida que introduje en milímetros a puntos. Entonces también puedo definir la orientación de la página. Si voy a trabajar con la página en formato vertical o apaisado, la cantidad de páginas que va a tener el archivo, puedo elegir trabajar con páginas opuestas o no. Esto va a depender del tipo de publicación que esté generando. También el número de la primera página, que no necesariamente va a ser 1. Esto tiene que ver con trabajos más complejos que podemos explorar en otra ocasión. Más abajo tengo para elegir la cantidad de columnas que va a tener esa página. Cuando hablo de columnas, no necesariamente me estoy refiriendo a las columnas de texto que va a tener, sino que quizás me estoy vinculando, estoy hablando de algo que tiene más que ver con la grilla, que es un concepto bastante más complejo que veremos más adelante. Y una cosa también que puedo definir al definir la cantidad de columnas con las que voy a trabajar es el medianil o la calle que va a haber entre esas columnas. Por otro lado tenemos los márgenes, que son los que definen la caja virtual dentro de la cual se van a ubicar esas columnas. Si quiero modificar esos márgenes de manera independiente, debo asegurarme de que este eslabón esté desactivado. Entonces voy a poder modificar cada uno de los márgenes de manera independiente. Lo mismo vale para el sangrado, que no es otra cosa que la demasía que cualquier pieza impresa, sobre todo si tiene elementos que van al corte, tiene que contemplar y tener. Por último tenemos las anotaciones, que son un área complementaria a la del sangrado y que son un espacio destinado a las indicaciones fundamentales para el trabajo, la producción de esta pieza, llegado el caso de que vaya a un taller de impresión para ser producida. Entonces, con todos esos parámetros definidos, doy clic en crear y tengo delante mío el archivo. Una vez que creamos el nuevo documento, nos vamos a encontrar con un espacio de trabajo similar al de programas como Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Eso quiere decir que sobre el lado izquierdo tengo una barra de herramientas vertical con las herramientas básicas, como por ejemplo la herramienta de selección, la herramienta de selección directa, la herramienta texto, que es la que vamos a usar para generar los marcos que van a contener cada uno de los textos con los que voy a estar trabajando, y muchas otras herramientas que conocemos, como la manito para navegar, la lupa y diversas formas si es que quiero generar contenedores o lo que me haga falta en cualquier composición. En la parte superior tenemos una barra de herramientas dinámica, es decir que los parámetros que voy a poder configurar ahí van a depender del elemento que tenga seleccionado, y sobre el lado derecho tengo las paletas, en este caso una selección de las que vamos a usar en este tutorial y que las puedo desplegar de acuerdo a lo que necesite.